Les voy a suplicar, por favor, que abran sus Biblias en Lucas capítulo 17. Estamos exponiendo aspectos de la vida del Señor Jesucristo, sus enseñanzas, algunas paso a paso en Lucas. Y estamos ya en el capítulo 17. Hoy vamos a leer los versículos que van del 20 hasta el 37. Y el título del mensaje es Noé, Lot y su mujer. Noé, Lot y su mujer. Y estas palabras fueron dadas por el Señor Jesucristo, como pueden ver, en el contexto de Él hablar de su segunda venida. Lo que vamos a tomar es estos ejemplos que Él pone ahí, para que nosotros, al terminar un año y mirar hacia adelante otro año, nos preparemos cogiendo estos tres ejemplos que están allí con enseñanza y aplicación para nuestra alma. La segunda venida no sabemos cuándo es, pero sin duda alguna al terminar un año, comenzar otro, estamos más cerca de ese acontecimiento trascendental. Por eso entiendo que es importante que miremos estos tres ejemplos que él cita aquí para aplicarlo a nuestra alma. Voy a leer Lucas 17, del 20 en adelante. Cuando los fariseos le preguntaron acerca de cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió diciendo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está o allá está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrá el tiempo cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Les dirán, miren, aquí está, o miren, allí está, pero no vayan ni les sigan, porque como el relámpago que resplandece e ilumina el cielo de un extremo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Como pasó en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ellos comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo también será como pasó en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que esté en la azotea y sus cosas estén en la casa, no descienda para tomarlas. Asimismo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Respondiendo le preguntaron, ¿dónde, Señor? Y él dijo, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Vamos a orar un momento y pedir especial ayuda de nuestro Dios. Padre nuestro, queremos darte gracias porque nos has reunido y gracias por cada uno de los hermanos que han sido fieles durante el año que ha pasado. Y gracias por aquellos que hoy nos visitan, que nos llenan de gozo verles. Ahora tú nos has reunido aquí como la gallina reúne sus polluelos, y nosotros esperamos estar bajo tu amparo y hallar en tu presencia la plenitud del gozo que hay ahí, y que tú vengas, ilumines nuestros corazones, y a pesar de la insuficiencia de tu siervo, ven, ayúdame, oh Dios, bendícenos. Te lo rogamos por Jesucristo. Amén. Acaba de pasar en nuestros países lo que se llama el Día de Reyes. Y yo recuerdo cuando niño que hacíamos cartas pidiéndole a los reyes regalos. No sé cuántos de esos regalos usted alguna vez recibió, específicamente el que pidió. Ya uno a la hora de amanecer tenía que conformarse con lo que los reyes le hayan dejado, ¿verdad? Tenía que negociar con sus deseos. Pero ahora yo quisiera actuar de una manera con ustedes y proponerles algo. Si usted pudiera ahora mismo, pedir un deseo a Dios, ¿cuál fuera ese? ¿Cuál fuera ese deseo?
Y yo pienso que es bueno venir delante de Dios como rey, como soberano, sabiendo lo que esperamos de Él. Los fariseos se acercaron al Señor Jesús y como tantas veces hacían preguntas a veces para atraparle en algo, en este caso hablaron del reino de Dios. Estaban interesados en saber cuándo vendría el reino de Dios. Y en su mente estaba el reino de Dios en la presencia del Mesías, pero el Señor aprovechó la ocasión para hablarles del reino de Dios en la presencia del Mesías, pero también en un sentido escatológico, hablándoles del final, la segunda venida. La respuesta que él da aquí, el reino de Dios no vendrá con advertencia, sino dice el reino de Dios está en medio de ustedes. La palabra en medio es como lo que contiene un vaso, está dentro. Está dentro porque yo estoy aquí, pero también está en el corazón de aquellos que me tienen a mí. Por eso Cristo es rey, porque Él es rey de su pueblo. Aquellos que lo conocen, aquellos que lo tienen en su corazón por su espíritu, se someten a sus leyes y andan en sus caminos. Él es rey y Él es rey en su pueblo. Ahora bien, Él se volvió a sus discípulos ahora y a los discípulos les dice que llegará el día en que ellos querrán ver uno de los días del Hijo del Hombre, una manera en que Él se refería a Él, afirmando su humanidad y su descendencia de David, pero no lo verán. Dice, presten atención, hay cosas que se van a decir que no son así, no vayan. Él dice, será tan evidente como un relámpago, y tengan eso en mente, hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga, su llegada será muy evidente a todo el mundo. Eso se dice varias veces en el pasaje, como un relámpago, dice aquí. Pero primero viene en su humanidad, versículo 25, va a padecer mucho y será rechazado por esta generación. Y quiero dar una nota aquí. No ha pisado la tierra uno más justo que el Señor Jesucristo. Perfecto en todos sus caminos, pero Él padeció. Y Él dijo, si eso hicieron al tronco, ¿qué no harán a las ramas? Piensen en un árbol. El tronco lo cortan, ¿qué va a pasar con las ramas? ¿Ven? Eso es lo que Él está diciendo. Si el justo padece, y el hecho que sea justo, que sea perfecto como el Señor Jesucristo, no lo libró en este mundo de aflicción. Por eso Él habló a sus discípulos y les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Acuérdense de eso. Y yo le voy a pedir algo, como siempre le digo, dígale al de al lado, en el mundo tendrás aflicción. Nadie nos librará de eso. Él lo dice. Y eso quiero que lo recordemos por donde vamos a caminar hoy. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo menciona 3 personas en el contexto de su segunda venida. Habla de Noé, versículo 26. Habla de Lot, versículo 28. Y habla de la mujer de Lot en el versículo 32. Y en esas 3 personas yo quiero que pongamos los ojos. Miren por qué. Porque cada uno vivió en un tiempo, uno y 2 de ellos, donde vino una crisis, donde vino una situación de destrucción y de juicio. Y es lo que está diciendo, la venida del Hijo del Hombre va a traer destrucción y juicio. Va a ser un impacto en el mundo cuando venga el Hijo del Hombre, como fue un impacto el diluvio, como fue un impacto la destrucción de Sodoma y Gomorra con fuego. Cuando el Hijo del Hombre venga, será algo evidente como un relámpago, pero será un tiempo de juicio. Hermanos, yo les voy a decir algo. Para mí esto es sumamente consolador. Porque una de las cosas que más hieren mi alma es ver la injusticia, el abuso y el maltrato porque estamos pasando en este mundo. O sea, eso es algo que nosotros no podemos pasar por alto. El abuso a las mujeres, el maltrato y homicidio a mujeres es algo que usted no tiene idea de lo que está pasando en este mundo. La trata humana, vendiendo niños, vendiendo jovencitas para usos de prostitución o esclavitud. Eso es algo que usted no tiene idea de lo que está pasando. El abuso en nuestras propias escuelas aquí en el área de Chicago, donde hay jóvenes que son persuadidos para que vengan a participar en gangas y ponerlos a vender drogas y le dan drogas en las escuelas. Usted no tiene idea de esto. No hay una seguridad social, sobre todo en nuestro país. Escuelas, sitios públicos, oficinas, incluso militares, lugares como un hospital, aparece un pistolero y comienza a disparar y acaba. O sea, esa es la realidad en que usted y yo estamos viviendo. Yo estoy haciendo un ejercicio
todavía no lo he dominado bien, pero quiero compartirlo con ustedes para que me acompañen en oración, de no ver noticias. Yo no lo admito, me gusta ver noticias, pero estoy haciendo un ejercicio para no verlas, porque deprimen. Usted se pone a ver noticias y termina peleando usted solo en el sillón donde está viéndola. Le crea todo tipo de ansiedad y conflicto por la realidad del mundo en que estamos viviendo. Hermanos, yo no sé de política, ni quiero saber, pero ahora está un shutdown en el gobierno, ¿verdad? Usted averigüe lo que es, si no sabe, pues yo no me interesa, pero eso es parte de la crisis en que estamos. Y cada uno de estos, Noé, Lot y su mujer, estuvieron en un contexto de crisis, por lo que, hermanos, yo les voy a decir, todo lo que estamos viendo apunta a una crisis final en el entorno de la segunda venida del Señor Jesucristo. Además de eso, esto me llama muchísimo la atención a mí, pero mucho. Aquí en los días de Noé había maldad, y esa maldad, como vamos a ver, estaba asociada con inmoralidad sexual. Y en los días de Lot y su mujer había maldad asociada con inmoralidad sexual. Y si hay algo que debería de herir mucho nuestra conciencia, es la rampante, creciente inmoralidad sexual de los tiempos que estamos viviendo. Hablaba con una hermana esta mañana. Me decía la hermana que su hijo vino a casa, trajo su novia. Y yo no quise preguntarle mucho los detalles, cómo es la novia, de dónde viene la familia, porque el hecho que ella me diga, oiga, ¿cómo estoy yo aquí? Vino y trajo una novia, yo digo, gloria a Dios. Porque acabamos de conocer el caso de un hermano cristiano criando a su hija en el temor de Dios, y la hija tiene una novia. Entonces, esa es la desgracia del tiempo que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un tiempo de gran crisis inmoral. Y esto estaba en el contexto del tiempo de Noé, el tiempo de Lot y su mujer también. O sea, para mí, vuelvo y digo, sin duda alguna, hermanos, y no quiero sonar como redundante, nosotros nos estamos acercando rápido a la segunda venida del Señor Jesucristo. Eso creo yo. Y solamente quiero darles una nota más, porque no quiero pasarlo por alto. Este no es el tema, pero quiero por lo menos notarlo. Mateo capítulo 24 nos habla un poquito de los señales antes del fin. Y voy a decirlo aquí rapidito. Versículo 9, Mateo 24 dice, vamos al 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambre, terremotos por todas partes. Todas estas cosas son principios de dolores. Los entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, usted sabe que es un delito predicar a Jesucristo en este país, en una escuela, es un delito. Entonces muchos tropezarán, se traicionarán, falsos profetas, versículo 11, versículo 14. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Pero mire que dice el versículo 13. El que perseverare hasta el fin será salvo. ¿Perseverare en qué? Yo creo que la pregunta es pertinente. Dice el Señor, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No es que no era salvo antes, porque si ha creído en el Señor Jesucristo, aunque en ocasiones pueda caer, se levantará en arrepentimiento. Pero Él dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Nuestro punto de perseverar en qué. Volvamos otra vez entonces a Lucas. Yo creo que aquí hay algo muy claro. Perseverar como Noé, evitar la inclinación de Lot y negarse al proceder de la mujer de Lot. Ahí yo me voy a quedar. Perseverar en el ejemplo de Noé, evitar la inclinación de Lot y negarse totalmente al proceder de su mujer. Vamos a ver estos tres casos en el tiempo que nos queda. Ese reloj me conviene, hermanos, porque tiene las 11:15, cuando son las 12 menos cuarto. O sea, me voy a llevar de ese reloj entonces, hermano. No quiero asustarlos. Vamos a ver a Noé. Vamos a perseverar en la determinación de Noé. Y quisiera que volvamos al Antiguo Testamento. Y lo digo otra vez, hermanos, cada uno fue en un tiempo de crisis.
acercándose a la segunda venida, y por eso creo que ahora tenemos que mirar estos ejemplos y andar como uno y evitar a los otros. Noé, vamos en sus Biblias por favor al libro de Génesis y vamos a caminar un ratito en Génesis ahí. Génesis capítulo 6 nos habla de la corrupción de la humanidad, y como pueden ver otra vez, hermanos, van a ver aquí un problema asociado con la sexualidad, los matrimonios. Aconteció que cuando los hombres, estoy en Génesis 6:1, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el Señor dijo, la Reina Valera del 60 dice, se arrepintió en su corazón, pero dice aquí, más precisamente, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, por cuanto él es carne y su vida será de 120 años. Ahí habla de, había gigantes en la tierra, se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, nacieron hijos. Y luego miren el versículo 6, y el Señor vio, Dios tiene en cuenta lo que nosotros vemos, Él lo ve también, que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Y el Señor se lamentó, ahí es que Reina Valera dice, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Eso es lo que quiere decir. Y dijo, arrasaré de la faz de la tierra a los seres que ha creado, desde el hombre hasta el ganado, y ya saben, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y es en ese contexto que Dios le dice algo a Noé, totalmente fuera de lo racional. No había llovido en la tierra. No había llovido. Y Dios le dice, Noé, yo quiero que ahora tú hagas un arca. Versículo 14. Hazte un arca de madera de árbol de ciprés. Y la primera pregunta de Noé era, primero, Señor, yo no sé carpintería, ¿cómo voy a hacer un arca? ¿Qué es un arca? ¿Con qué la voy a hacer? Hoy tenemos sierra, tenemos serrucho, tenemos cola, tenemos martillo, pero ¿cómo voy a hacer un arca? Hazte un arca. Y conocen ustedes toda la historia. Pero es interesante lo que dice el versículo 22. Y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Y el capítulo 7, versículo 5 dice exactamente lo mismo. Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le mandó. Hermanos, este es el modelo y este es el ejemplo. A la luz de la corrupción del tiempo que vivimos, oigan ahora por favor, hermanos, tratemos de dedicarnos a hacer todo lo que Dios en su palabra manda. No somos perfectos como tampoco Noé. Noé, después del diluvio, cultivó la tierra, hizo una viña, había uva, se hizo vino y se emborrachó. Vino uno de sus hijos, el menor, lo vio desnudo y tuvo que maldecir a su hijo. Los otros dos caminaron de espalda, cubrieron la desnudez y tuvieron otra bendición. Este hombre no era perfecto, pero él se dispuso a obedecer a Dios todo lo que el Señor dice. Y hermanos, oigan bien, hoy tenemos todo tipo de filosofía bombardeando, óigame bien, desde el mundo secular y desgraciadamente desde dentro de la iglesia. Por eso usted no puede estar oyendo cualquier predicador y cualquier sermón. Cuídese, porque hay mucho engaño. Dice el Señor que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos, falsos profetas. Entonces no es que usted vaya a cualquier iglesia, busque dónde ir y procure escuchar la palabra de Dios expuesta, la palabra de Dios. Usted me puede decir, sí, pastor, pero aún el diablo usa la palabra de Dios. Es verdad. Por eso tiene que tener mucho cuidado y oír con atención, y como los de Berea, confirmar que lo que le dice está aquí y está conforme a toda la escritura. El primer modelo a seguir es Noé y su obediencia. Pero veamos ahora el segundo que aparece allí, Lot. Dios hizo un pacto con Noé y lo libró, lo salvó. Algunos ven en el arca a Cristo, el único en el cual hay salvación, el único lugar donde podían ser salvos. Pero vean conmigo ahora en el caso de Lot. Génesis capítulo 13. Antes de eso, ustedes recuerdan que Abraham salió, y cuando salió se llevó a su sobrino Lot consigo. Lot vino con él, era hijo de su hermano, y estando allí, Dios también lo bendijo. En Génesis capítulo 13 se nos habla de Lot. Y vean conmigo ahora, hermanos, yo creo que debemos imitar a Noé
pero tenemos que evitar la inclinación de Lot. La inclinación de Lot debe ser evitada. Déjeme darle una nota antes de exponerlo. Proverbios capítulo 22, versículo 3, escúchenlo como lo dice, hermanos. Habla del hombre ingenuo y del hombre prudente. Proverbios 22, 3 dice así: el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos o simples pasan y reciben el daño. Óigame lo que eso significa. El prudente ve que esa asociación, exponerme a eso me puede hacer daño, y por lo tanto el prudente se retira. Pero el ingenuo dice: no es nada que yo lo vea, no es nada que yo me exponga, no es nada que yo lo oiga, no me va a pasar nada. Se lo voy a ilustrar de otra manera más práctica. El prudente quiere ver una película con su familia esta noche, y él va a un lugar donde rentan películas, y antes de sacar la película, el prudente lee la clasificación, y la clasificación dice en letras muy pequeñitas: R, escena de desnudez, malas palabras y contenido de drogas. ¿Qué dice el prudente? No la veo. No la veo. Pero ¿qué dice el ingenuo? A mí no me va a hacer nada. No, se equivocó. El ingenuo no mide las consecuencias de sus pasos. Él cree que nada va a pasar. Y hermanos, miren, una cosa es la obediencia positiva de Noé, que debemos tener en este tiempo, y otra cosa es pensar que este tiempo no nos va a afectar porque estamos en Cristo y somos adultos y podemos discernir. No, hermanos, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Todo lo que entra por aquí o por aquí ya entró, ya está allá adentro. Vamos entonces a ver el caso de Lot en Génesis. Génesis nos habla de Abraham y Lot y nos plantea, lo primero es, en el capítulo 13 de Génesis, cuando Abraham subió de Egipto hacia el Negev con su mujer, con todo lo que tenía, versículo 1, y Lot iba con él. Lot venía con él, y Lot tenía propiedades, ganado. Abraham tenía propiedades, ganado, y los pastores de ambos comenzaron a tener problemas, conflicto. Y dice el versículo 8 que Abraham le dijo a Lot esto: por favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, somos parientes. Y entonces le dice Abraham a Lot: escoge para dónde vas y yo me voy en el otro lado. Y si ustedes leen conmigo el versículo 12, ahí se nos dice la llanura que escogió Lot y en el peligro que se metió. Él fue ingenuo. Dice el versículo 12: Abraham habitó en la tierra de Canaán y Lot habitó en las ciudades de la llanura, muy atractivas. Y ahora oiga la imprudencia. Y fue instalando sus tiendas hasta Sodoma. Oigan bien lo que eso significa. Imagínense que esta era, no es así, pero la muralla de Sodoma. Lot se mudó aquí y fue poniendo sus tiendas hasta el bordecito. Él no se metió, él se quedó aquí afuera. ¿Lo ven? Y dijo: aquí yo estoy seguro. Aquí mi esposa puede entrar a comprar en Walmart allá adentro. Perdóneme, no. En cualquier tienda allá adentro, yo me quedo aquí afuera. Todo está bien aquí. ¿Lo ven? ¿Qué pasa, hermanos? En el capítulo 14 se nos da una noticia interesante. Se confabularon 5 reyes y del otro lado había 4 reyes. Entre los 5 confabulados aquí estaban el rey de Sodoma y el rey de Gomorra. Pero resulta que estos 4 eran más poderosos y vencieron a esto y se llevaron preso a Lot y su familia. Abraham tuvo que irlo a rescatar. Primero, Lot se muda cerca de Sodoma y piensa que no le va a pasar nada. Segundo, ya metido en Sodoma, se lo llevan cautivo. Abraham tiene que rescatarlo y todavía él no abre los ojos. Bueno, por eso me gusta el proverbio cuando dice que el necio lo machacan en un mortero y no se aparta de su necedad. Hay personas a las que Dios les advierte, mira, y lo machaca, ¡pam! Y vuelven a hacer lo mismo, ¡pam! Vuelven a hacer lo mismo.
Son como el perro. Oiga lo que hace el perro. Vomita, da una vuelta y encuentra el vómito y dice, pero mira, no está tan mal, y se lo come. Eso es lo que dice la Biblia que hace el perro. Entonces hay personas que no aprenden, hermano. Si Dios este año ya, mira, te majó una vez, quita la mano, no te metas por ahí. Oye la providencia de Dios. Atiende. Lot se mudó hasta aquí. Finalmente se metió. Se lo llevan cautivo y dice el texto, versículo 16 del capítulo 14. Así recobró todos los bienes Abraham y también recobró a su sobrino Lot sus bienes y también a las mujeres y a la gente. Hermanos, es interesante que después de esto, adivinen dónde se mudó Lot. Adivinen, qué difícil. Otra vez en Sodoma. No aprendió la lección. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que Dios tuvo que enviar ángeles a que lo sacaran. Y en Génesis 19 lo sacaron. Y esos ángeles fueron y lo sacaron porque no había ni siquiera 10 justos allí en Sodoma. Y dice la palabra de Dios que los ángeles le dijeron a Lot esto, tomándole la mano. Versículo 17. Después de haberlo sacado fuera, le dijeron: escapa por tu vida. Y oigan bien, no mires atrás, ni te detengas en toda esta llanura. Escapa a la montaña, no sea que perezcas. Aquí está Dios otra vez dando una oportunidad a Lot y a su familia. Escapen y no miren atrás. Es muy triste. Lot fue con ellos y se libró con sus 2 hijas. Pero todo esto le trajo un daño aún mayor. Perdió todo lo que tenía, lo dejó todo atrás y desgraciadamente perdió a su mujer. Y esto es lo tercero, en el versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. ¿Ustedes entendieron bien eso? A espaldas de él. Y se convirtió en una columna de sal. ¿Por qué? A mí me parece claramente imaginarme la mujer. Miren, iban ellos caminando, Lot adelante, y ella de repente dijo: ay, mi casa, mi comodidad, mi bienes, mi mueble, mi carro. Y sin que él la viera, volvió los ojos. ¿Y saben qué es eso? No es otra cosa sino que para mí una persona que piensa que puede burlarse de Dios pecando en secreto, desobedeciendo a Dios en secreto. Hermanos, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso también segará. Por un lado, Noé positivamente obedeciendo a Dios. Por otro lado, Lot ingenuo, jugando con el pecado, pensando que no le iba a afectar. Y finalmente esta mujer pensando que porque ella estaba detrás de su marido y nadie la vio, Dios tampoco la vería. Y yo te voy a decir la verdad. En este año, con las cosas como van, imita a Noé, obedeciendo la palabra de Dios, toda ella como tú la entiendes claramente. Evita la tendencia de Lot de pensar que puedes jugar con el pecado y no te va a afectar. Y a toda costa, evita la práctica de la mujer de Lot. Ella pensó que podía seguir avanzando mientras pecaba en secreto y se burlaba de Dios. Unas palabras de aplicación. Unas palabras de aplicación. Amados míos, en este año que viene ahora, como decía al principio, vamos a padecer. Mire, el obedecer a Dios no le va a librar a usted de aflicciones, pero le va a dar un claro sentido de la compañía de Dios en medio del fuego. Es interesante, muy interesante para mí, que Job fue un hombre íntegro, fue un hombre justo, pero tuvo grande sufrimiento y Dios nunca le desamparó. Para mí es maravilloso pensar cómo podemos pasar por este mundo con una limpia conciencia, sabiendo Dios está conmigo y la gracia de Dios me sostendrá. Él me sostendrá. Por eso, hermanos, este año escojamos ahora mismo poner en práctica toda la palabra de Dios. Y si hay alguien que está jugando así con el pecado o está desobedeciendo en secreto, arrepiéntase ahora. Ahora mismo pídale perdón a Dios y ordene su camino, porque tarde o temprano será descubierto. Y el tiempo no me lo permite, pero yo les pido, miren en Deuteronomio 28, la bendición de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia.
Hermanos, la lepra se podía esconder mientras estuviera debajo de las ropas, pero ¿saben qué? Llegaba un momento en que la lepra traspasaba la ropa, y el mal olor traspasaba la ropa, y la mancha traspasaba la ropa. Y si alguien aquí anda en pecado, si alguien aquí piensa que puede engañar a Dios, mira, eso va a salir. Arrepiéntete y deja que la sangre de Cristo ahora te limpie de todo pecado, ahora mismo. Y hermanos, no miremos atrás. No, nosotros no tenemos nada que buscar en este mundo. Nada, miremos hacia adelante en el nombre de Cristo. Hay dos solo motivos por los cuales debemos mirar atrás. Dos. Uno, para mirar las misericordias de Dios pasadas, como dice el Salmo 103, y darle gracias a Dios y bendecir su nombre. Y dos, miremos atrás si andamos mal, para arrepentirnos e irnos a Dios. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Y si tú has pecado, mira, vuelve a Cristo. Ven a Cristo, vuelve a Cristo, y el Señor, como el Padre al hijo pródigo, te recibirá, te perdonará y te restaurará. Volvamos a Cristo. Él es el Cordero de Dios que fue inmolado para quitar todos nuestros pecados. Volvamos a Cristo. Que el Señor nos concede este año escoger la obediencia, evitar la complacencia y el juego con el pecado, cualquier tipo de pecado, inclinación que sea, y que Dios nos conceda la gracia y el dominio propio para no pecar secretamente, pensando que podemos burlarnos de Dios. Señor, ayúdanos. Padre Santo, si alguien aquí no te conoce, te suplicamos que este es el día de salvación. Oh, qué bueno es ver estos ejemplos en el contexto de tu segunda venida. Ayúdanos a estar preparados, perseverar en obediencia a tu palabra. Perseverar en obediencia, aunque muchas cosas no podamos entender, obedecer, y danos la gracia, danos el deseo, danos las fuerzas para obedecerte. Líbranos del mal de Lot, de mudarnos cerca de Sodoma y pensar que podemos vivir dentro de Sodoma y no ser contaminados. Perdió su mujer, sus hijas después le dieron a beber vino y tuvieron un incesto, hijos de él. Qué triste final. Aunque sabemos que fue un justo que sufría todos los días, como dice 2 de Pedro 2:7. Pero al mismo tiempo, ayúdanos a evitar a toda costa pecar en secreto, como si podemos burlarnos de ti. Ayúdanos a andar en integridad. Padre, te lo suplicamos por Jesucristo. Amén. Amén.